Todo el mundo tenemos la experiencia de haber tenido alguna vez o de estar teniendo ahora dudas acuciantes a veces sobre temas importantes que no sabemos muy bien qué decidir. Puede ser sobre nuestra salud, nuestra economía, nuestra profesión, orientación vocacional. Puede ser un tema de familia o de pareja. A veces podemos ver la lógica de las cosas, pero independientemente de la lógica o independientemente de la estadística, ¿nos va a ir bien a nosotros? ¿Y si te digo que la respuesta puede estar en tus sueños? ¿Me vas a decir que se me ha ido la cabeza o que flipo? Pues bien, si crees que soñar las respuestas a tus preguntas es algo New Age, de gente rara, flipada, que no tiene los pies en la tierra, que es fantasía, pseudociencia, superstición, charlatanería, quédate porque vas a conocer unos datos históricos y científicos que te van a sorprender. Y al final del vídeo te voy a explicar cómo poder aplicarlo, cómo poder utilizarlo tú para resolver tus dudas, para conectar con tu intuición. Seguro que alguna vez has dicho voy a consultarlo con la almohada o te lo han dicho. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Por un lado, después de descansar por la noche es muy probable que la garra emocional que el problema tenía al principio, al día siguiente ya está más suave y vemos las cosas con más claridad. Pero también es posible que esa claridad mental con la que nos levantamos al día siguiente pueda tener que ver no solo con que es de día, sino con que hemos tenido algún sueño, aunque no lo recordemos, que nos ha dado esa mayor intuición, esa claridad mental. Desde luego, a lo que no se refiere el refrán es a que pasemos toda la noche pensando en el problema. Pasarte toda la noche rumiando el problema no es nada aconsejable, ya que en la oscuridad las sombras de los problemas parecen todavía más grandes y más oscuras. Si te pasas la noche dando vueltas a un problema, no vas a dormir y por la mañana te vas a levantar con agotamiento y con muy poca o ninguna claridad mental. Consultar con la almohada significa dormir y soñar. Cuando soñamos en la fase REM del sueño, nuestro cerebro combina diferentes conocimientos y experiencias que hemos ido adquiriendo y a veces los combina de una forma aparentemente caprichosa, pero justamente eso es lo que nos puede dar paso a la creatividad y a veces a la solución del problema. Porque en más de una ocasión la solución del problema no la encontramos porque estamos viéndolo con orejeras, condicionados, limitados por nuestros condicionamientos, hábitos y costumbres. Y necesitamos romper esa barrera para verlo desde una perspectiva nueva y poder avanzar y resolverlo. Sin embargo, algunos sueños parecen inspiraciones más allá de lo que pensamos que nuestra mente podría producir. Y vamos a ver algunos ejemplos. Quizá nos es fácil concebir que en el mundo del arte, de la música, artistas como Dalí, si nos dicen que utilizaban los sueños para inspirar muchos de sus lienzos, muchas de sus telas, no nos va a extrañar. Pero no solamente Dalí. Stuart Little se le apareció a su autor E.B. White en un sueño, completamente vestido con su bastón y su sombrero. Charlotte Bronte utilizaba sus sueños intencionalmente para tener las experiencias que no había tenido en la vida real y poder escribir sobre ellas. Graham Greene, cuando se atascaba, leía lo que tenía escrito antes de dormir y dejaba que los sueños hicieran magia. Stephen King cuenta que ha utilizado los sueños para descubrir el final de varias de sus novelas y Mary Shelley encontró la inspiración para escribir Frankenstein tras un sueño. Y no solo ellos, Stevenson también encontró la inspiración para su obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un sueño. En el mundo de la música también los sueños han sido inspiradores. Richard Wagner contó que la música de Tristán y Isolda le vino en sueños y que nunca su pobre cabeza podría haberla inventado. Beethoven también recibió la visita de la musa varias veces en sus sueños. En una de ellas estaba componiendo la 9ª sinfonía, esta sinfonía grandiosa y con un mensaje de unidad y fraternidad. Bueno, pues soñó la melodía principal del último movimiento, el que es conocido como el himno de la alegría.
Y en tiempos más recientes a Paul McCartney le vino la melodía de Yesterday en un sueño y se despertó con ella en su cabeza. Pero no solo en el arte, también en la ciencia. Kekulé descubrió, gracias a sus sueños, la estructura hexagonal del benceno y la tetravalencia del carbono. Descubrimiento, este último, que permitió el avance de la química orgánica. Dmitri Mendeleev pasó años buscando una forma de organizar los elementos químicos según su peso atómico y su valencia. Y una noche, tras haber estado trabajando en este problema que se le resistía durante tanto tiempo, tuvo un sueño en el que veía los elementos ordenados en filas y columnas y al despertarse dibujó lo que había soñado. Solo en un lugar necesitó hacer una corrección. Esa tabla es conocida como la tabla periódica de los elementos y es muy probable que la hayas tenido que estudiar en el instituto. Niels Bohr, físico danés, afirmó que se le ocurrió la estructura del átomo mientras estaba dormido. En su sueño vio los electrones girando alrededor del núcleo atómico en órbitas definidas. En 1748, el arquitecto y arqueólogo español Roque Joaquín de Alcubierre, que ya estaba excavando Herculano, tuvo un sueño vívido en el que vio la ubicación exacta de una antigua ciudad romana enterrada. Se dio cuenta de que era una ciudad diferente y dirigió las excavaciones hacia la región de Campania, donde finalmente descubrió los restos de Pompeya. Howard Carter tuvo un sueño en el que vio la tumba de Tutankamón con todos sus tesoros intactos. Este sueño le generó una gran fascinación por la posibilidad de que la tumba aún pudiera existir y estar oculta en algún lugar del Valle de los Reyes. Este sueño le motivó a perseverar en su búsqueda y finalmente, 4 años después de su sueño, en noviembre de 1922, encontró la tumba del joven faraón. James Watt se sirvió de un sueño para inventar la máquina de vapor y Elias Howe para inventar la máquina de coser. Y la protesta no violenta de Gandhi fue inspirada también por un sueño. Las soluciones en los sueños pueden venir en sueños de la fase REM o en imágenes hipnagógicas. Los sueños de la fase REM es lo que se considera, los sueños son exactas historias, a veces muy largas, con elementos en muchas ocasiones francamente extraños. Las imágenes hipnagógicas llevan al sueño, aparecen con frecuencia cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos estamos despertando. Son un estado de transición entre el sueño y la vigilia. Pueden ser desde formas abstractas hasta formas muy variadas, muy detalladas, muy concretas, muy vívidas. Estas imágenes suelen ser coloridas, intensas, y a menudo se presentan de forma fragmentada o efímera, no cuentan ninguna historia. Este tipo de sueños que permiten descubrir ciudades o hacer descubrimientos científicos o realizar inventos pueden venir a veces sin que la persona los busque o tras un tiempo, quizá años, buscando la solución de ese problema. Sin embargo, como mucha otra gente a lo largo de la historia, puedes utilizar tus sueños para encontrar la inspiración que buscas. La técnica es conocida como incubación de sueños y es utilizada para soñar con la solución del problema que tienes, el problema que deseas resolver. Lo que haces es mantener esa idea en tu mente sin ansiedad, sin preocupación, justo antes de conciliar el sueño, pero mantenerla fija en tu mente, con calma, con confianza en que tu subconsciente o algo superior o espiritual o sagrado o la parte más sabia y más intuitiva de ti mismo te va a dar esa respuesta, esa inspiración y comprensión que buscas. Te permite aprovechar el poder creativo de tus sueños y obtener ideas valiosas, intuiciones o comprensiones repentinas, más amplias, más grandes y más profundas que las que tenías antes. La incubación de sueños es antigua en la historia de la humanidad. En Grecia y luego en Roma se utilizaba en los templos de Asclepios, el dios de la medicina. Allí había unos lugares especiales a los que la gente iba y después de realizar rituales y rituales de purificación, dormían allí
tenían un sueño y luego los sacerdotes les ayudaban a interpretar el sueño y les daban los medicamentos o el tratamiento adecuado para curar su enfermedad. En el Japón antiguo, en la tradición sintoísta, que es previa al budismo, se desarrolló una técnica conocida como Yume no Shiro o castillo de los sueños. Y como en Grecia se dormía en un templo o en un santuario, esperando que durante el sueño llegaran mensajes o visiones que brindaran orientación, resolución de problemas o revelaciones importantes. En la antigua tradición china taoísta también se practicaba la incubación de sueños. Se dormía también en áreas designadas en los templos, en habitaciones especiales o a veces también al aire libre. Se consideraba una forma de conexión con el mundo espiritual y una manera de buscar la sabiduría divina para guiar la vida cotidiana. En el antiguo Egipto se creía en el poder de los sueños como mensajes divinos y los templos como el de Karnak tenían áreas designadas específicamente para la incubación de sueños. En la antigua civilización babilónica, en Mesopotamia, las escrituras cuneiformes revelan la importancia de esta práctica que era común y altamente valorada. Los sueños también eran vistos como mensajes divinos, también se les utilizaba para buscar orientación, curación o respuestas a sus preguntas. Acudían a los templos de los dioses, pasaban la noche en el templo y a menudo en habitaciones especiales preparadas para este propósito, y luego los sacerdotes les ayudaban a interpretar esos sueños. Era una práctica sagrada y respetada y se consideraba una forma de obtener conocimiento y conexión con lo divino. En todas estas culturas, todas estas personas que practicaban la incubación de sueños se sometían antes a una serie de preparaciones que incluían la observancia de ciertos rituales de purificación, la realización de meditaciones, de oraciones o de ciertas visualizaciones. Estas acciones ayudaban mentalmente a la persona a abrir el camino para recibir los mensajes divinos en los sueños. Vale, vas a decir que todo esto son historias de la antigüedad o de gente muy creativa o de gente muy especial y que tú vives en el siglo XXI y que no eres tan antiguo y que no eres especial. ¿Cómo puedes entonces tú obtener ayuda en los sueños sin utilizar ningún templo ni rituales de purificación extraños? Y aquí presentamos a Deirdre Barrett. Es una reconocida investigadora de sueños y profesora de psicología en la Universidad de Harvard. Su trabajo se centra en el estudio de los sueños, su función y su relación con la creatividad, la toma de decisiones y la resolución de problemas, utilizándolos para obtener información valiosa y nuevas perspectivas. Cuando un sueño se incuba de forma consciente, la probabilidad de obtener una respuesta aumenta. En sus investigaciones, el 51% de las personas que practicaron la incubación de sueños encontraron soluciones a sus problemas o recibieron información relevante en relación al tema que habían consultado. Algunas personas tienen ese sueño, esa respuesta muy rápidamente en la primera noche. Otras personas necesitan repetirlo durante 7, 10 noches para obtener unas respuestas y algunas personas incluso necesitan repetirlo durante varias semanas. Cualquier problema puede encontrar solución en los sueños. Aunque Deirdre Barrett encuentra que pueden ser especialmente útiles en dos ocasiones. En primer lugar, cuando estamos trabajando con algún problema de tipo visual, diseños en 2D, en 3D, problemas de ingeniería, problemas electrónicos, problemas arquitectónicos, problemas artísticos, maquinarias. Y también cuando no encontramos la solución a un problema porque estamos atascados en el conocimiento convencional y solo damos con soluciones erróneas porque la solución está fuera de lo ya conocido o de lo más habitual y esperable. Kekulé, por ejemplo, no daba con la estructura del benceno porque pensaba que era una estructura lineal y resultaba que era una estructura circular. Soñó con una serpiente hecha de bolas que se mordía la cola y se dio cuenta de que el benceno tenía una estructura circular. ¿No sabes cómo solucionar esa parte de tu cuadro que está
como diluida o chirría? ¿Hay un capítulo en tu novela que se te ha atascado? ¿No sabes qué carrera escoger? ¿Tienes un problema con una persona y no sabes cómo abordarlo? ¿No sabes cómo conseguir más satisfacción profesional? ¿Siguiendo con el negocio familiar? ¿O haciendo una oposición como te recomienda todo el mundo y el sentido común? ¿O quizá siguiendo esa vocación en la que no te atreves a creer del todo? Tus sueños pueden servirte de mucha más ayuda de lo que imaginas. Deirdre Barrett, por ejemplo, cuenta el caso de un chico que quería estudiar psicología de la empresa. Sin embargo, en el estado en el que él vivía, no había una universidad buena en psicología de la empresa y sí había universidades buenas en psicología clínica. Con 18 años, marcharte de tu casa e irte a otro estado lejos de tu hogar es duro, así que se estaba planteando si estudiar psicología clínica. Hizo la incubación de sueños y entonces tuvo un sueño en el que se veía pilotando un avión y donde está normalmente ese cuadro lleno de mandos, él veía el mapa de los Estados Unidos y veía algunos aeropuertos con luces rojas y otros aeropuertos con luces verdes. Los aeropuertos con luces rojas eran aeropuertos donde no debía aterrizar y los aeropuertos con luces verdes eran aeropuertos a donde se podía dirigir con seguridad y aterrizar allí sin ningún problema. Cuando se despertó, se dio cuenta que los aeropuertos con luces rojas coincidían con ciudades que eran buenas, que tenían buenas facultades en psicología clínica. Y los aeropuertos con luces verdes eran ciudades que tenían universidades con buenas facultades en psicología de la empresa. Y eso le ayudó a decidirse. Y si este vídeo hasta aquí te está gustando, te está resultando útil, te está ayudando de alguna forma, puedes apoyar al canal suscribiéndote si todavía no lo has hecho. Pincha debajo donde dice suscribirme y recuerda pinchar en la campanita que dice todas para que YouTube te avise de las novedades del canal. Otra forma de apoyar es darle al like, hacer alguna pregunta y por supuesto siempre compartiendo este vídeo, este episodio. Muchas gracias. Puedes buscar la resolución de un problema relacionado con tu salud, tu economía, tu profesión, tu orientación vocacional como ese chico, tu vida de pareja, un asunto familiar o incluso un giro importante que quieras dar a tu vida. O bien necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico, técnico o científico. Porque quizá la solución a ese problema económico o a esa relación que no funciona está fuera de lo convencional y de lo que tu mente concibe. Quizá es necesario salirse de los condicionamientos de lo que has hecho hasta ahora y el sueño te puede dar esa nueva perspectiva. O puede que desees también un mensaje que te brinde orientación espiritual, respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentales para ti. Sea lo que sea, algo personal, material, ético, técnico, emocional, trascendente, espiritual. Los sueños pueden ayudarte. Si te animas a incubar los sueños, puedes utilizar el vídeo que hay en el canal para soñar las respuestas, para guiarte en el proceso. Esta meditación está basada en el trabajo de la doctora Barrett y las antiguas tradiciones sobre la incubación de sueños. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, anota el problema resumiéndolo en una frase breve y pon el papel cerca de tu cama, en la mesilla de noche, por ejemplo. Ten a mano lápiz y papel o un cuaderno y una lamparilla de noche o una linterna. Antes de acostarte, dedica unos minutos a revisar el problema. Si quieres, pon objetos en la mesilla de noche o en la pared que estén conectados con la pregunta. Por ejemplo, una fotografía, una imagen, un cuadrito, una figura que represente aquello con lo que quieres soñar. Ponte la meditación para soñar las respuestas que te guiará en los siguientes pasos. Los siguientes pasos son visualizar el problema. Si es posible, con una imagen concreta. Visualizarte soñando con la solución al problema, despertándote y anotando el sueño en tu cuaderno. Relajarte y decirte mentalmente que vas a soñar con la solución. Y finalmente, y muy importante, al despertar, quédate un rato en la cama todavía sin moverte, porque muchas veces, en cuanto nos movemos, el sueño se desvanece y desaparece. Quédate, no te muevas, repasa el sueño dentro de tu mente con los ojos cerrados,
3 o 4 veces y entonces ya sí te puedes mover y lo más rápidamente que puedas, anota el sueño. Si quieres, puedes anotar unas cuantas frases si tienes que ir, por ejemplo, al baño y luego lo anotas ya con detalle. Esta parte es muy importante porque, como te he dicho, en cuanto te mueves, el sueño se desvanece. Es como una pompa de jabón que enseguida, plump, se disuelve. Como te he dicho antes, quizá tengas que realizar este protocolo todas las noches durante 1 o 2 semanas para obtener un sueño que sea aclarador y significativo para ti. Si tienes un sueño en la primera noche, no sigas repitiendo la misma pregunta porque ya no te van a venir más sueños, porque hay esa parte sabia de ti o lo que sea que te da el sueño que considera que ya te ha dado la respuesta. Eso sí, al día siguiente, si quieres, puedes hacer otra pregunta diferente. Cuanta más práctica tengas, más fácil te será. También es muy importante recordar los sueños, no solo cuando haces incubación de sueños, sino en general. Recordar tus sueños y anotarlos. Lleva una agenda de sueños, un cuaderno de sueños. Anota siempre todos los sueños que tienes y que recuerdes, aunque sea un pequeño fragmento, un pequeño detalle, como por ejemplo quizás solo un color o una sensación o un sonido. Sea lo que tú anotes, poco o mucho, le estás diciendo a tu subconsciente que los sueños son importantes para ti y cada vez vas a tener mayor capacidad para recordarlos. Y si quieres y ves que te cuesta, puedes añadir un pequeño ritual purificador cuando quieras hacer una incubación de sueños. Un poquito como en la antigüedad, pero mucho más fácil. Meditar durante el día, cuidar tu cuerpo, estar en contacto con la naturaleza si puedes, no comer nada de azúcar, ningún refresco, ningún alimento procesado y, por supuesto, nada de alcohol. Este pequeño esfuerzo puede calmar tu cerebro y preparar tu mente para abrirse hacia esa nueva experiencia. Ese esfuerzo que has hecho durante el día con esos pequeños rituales, con esos cambios de hábitos, aumenta, subraya tu intención de tener un sueño que te dé la respuesta a la cuestión que tú tienes. Esos cambios en el día pueden ayudarte a establecer una intención más firme que luego dé buenos resultados. Anímate. Puedes tener sueños significativos, sueños que te guíen. Conecta con tu intuición. Aprende a confiar en ti. No solo en lo que te dicen las autoridades, las tradiciones, los hábitos, las costumbres. Confía en ti. Reclama este poder que tienes. Conecta. Confía. Deja que tu intuición se exprese. Dale alas y pon en marcha tus sueños.